Bueno, esta sería la actividad, creo que no le puse acá, pero estaríamos por la actividad 4. La actividad 4 tiene que ver con las mezclas en salud, que yo les expliqué la clase pasada, que estuvimos viendo unas diapositivas. Y en la primera actividad tienen que indicar el término que corresponde a las siguientes descripciones. Átomo con carga eléctrica negativa presente en la solución fisiológica. Si bien, digamos, no introducimos como clase o como concepto lo que es un átomo, lo que es una molécula, pero en la descripción de las distintas mezclas de los sueros, por ejemplo, se mencionan algunas partículas con carga eléctrica, ¿sí? Entonces acá les pido que mencionen cuál es el átomo con carga eléctrica negativa que está presente en la solución fisiológica. O sea, en la solución fisiológica hay dos tipos de iones, uno negativo y uno positivo. Ustedes tienen que mencionar el negativo. En la segunda descripción, aguárdame un segundito que ingresó Luciana. Hola Luciana. Entonces, el primer ítem es átomo con carga eléctrica negativa que está presente en el suero o solución fisiológica. El segundo ítem habla de un cristaloide, pero este con carga positiva, que justamente tiene dos cargas positivas. O sea, cristaloide era toda sustancia que se disuelve en agua y que presenta carga eléctrica. Acá les pido que me mencionen una que tiene dos cargas eléctricas positivas. Después el ítem C dice solvente de la mayoría de las mezclas tipo cristaloides. Recuerden que solvente se le llamaba a la sustancia que estaba presente en mayor cantidad y soluto el que estaba en menor cantidad. No necesariamente el solvente siempre es la fase líquida, sino que es el componente mayoritario. En el ítem D dice, los glóbulos rojos aumentan su volumen cuando se incorpora una solución de diferente osmolaridad. Es decir, nosotros teníamos tres opciones en las soluciones que se podían incorporar al plasma. Que sean isotónicas, o sea que tengan la misma osmolaridad que el plasma, que sean hipertónicas o que sean hipotónicas. Por lo tanto, hay una de ellas que va a producir un aumento de volumen de los glóbulos rojos. Inclusive estaba el dibujito y todo en las diapositivas. En el ítem E dice propiedad del plasma relacionada con la concentración de solutos disueltos. Esos solutos disueltos dependen del número de moles y de la cantidad de partículas, ¿sí? Hay una propiedad que se mide, que tiene un valor, un rango de valor normal, que tiene que ver justamente con eso, con la cantidad de solutos que hay disueltos en el plasma. Entonces, el punto E es justamente nombrar esa propiedad. Después, en el punto F, ¿cómo se le llama aquel tratamiento en el cual se realiza la reposición hay un tratamiento que consiste en reponer por la vía intravenosa líquidos, iones, para mantener o recuperar la homeostasis. Ese tipo de tratamiento tiene un nombre, está en la diapositiva, inclusive está con unas imágenes, solamente tienen que describir este tipo de tratamiento o tipo de administración, cómo se denomina. Después, ¿cómo se llama? Hay una de las soluciones cristaloides que nombramos el otro día, que están en un cuadro,
que sirve para administrar cantidades importantes, tanto sodio, calcio, potasio, etc. Tienen que decir qué solución es. Y después, en el punto H, sustancia que elimina o previene infecciones microbianas y que se aplica sobre tejido vivo. El último ítem, biomolécula orgánica presente en la solución cristaloide que tiene un aporte calórico. Digamos, de las soluciones que nosotros vimos el otro día, algunas eran para reponer iones, otras son para reponer líquidos, para mantener el volumen plasmático, y otras son para que tienen aporte calórico, ¿sí? Cuando hay una disminución de energía, se necesita una molécula que aporte energía, entonces hay una solución cristaloide que tiene esa particularidad. Por favor, miren otra vez esos ítems y me dicen a ver si hay alguno que no entendieron. Silvia, ¿este trabajo ya está subido o no? No, porque se los tenía que explicar primero. Ah, ok, porque lo estaba buscando y no lo podía encontrar. No, porque si yo se los subía, se iban a asustar. Entonces preferí explicárselos primero y después los subo. Listo, gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta? Y yo como no estuve en la clase anterior, la verdad que no entiendo nada, así que tengo que ver la clase anterior y leer la diapositiva. Bueno, después miren las diapositivas, ahora si hacemos tiempo un ratito las volvemos a revisar. Yo estoy igual. Bueno, ahora sí termino de explicar, o quieren que les muestre la diapositiva, primero repaso rapidito las diapositivas y después volvemos a la actividad. No, termina de explicar la actividad mejor. Bueno, después si hacemos tiempo volvemos a mirar las diapositivas. Cuando nosotros empezamos a hablar de la clase de las mezclas en salud, les aclaré que hay aspectos que son sumamente importantes en todas las mezclas que se utilizan en salud, como es la composición, la concentración, la estabilidad, medidas de seguridad cuando se utiliza, digamos, el tema de la normativa, si son mezclas que están autorizadas o no, la presentación de las mezclas, bueno, en el caso de que haya que tener algún tema relacionado con lo que es la seguridad de la mezcla en sí, o con el uso de la mezcla, que inclusive algunas mezclas vienen con un símbolo de peligrosidad, la forma adecuada de uso, si hay que diluirlo al utilizarlo. Bueno, hay distintos aspectos que tienen que ver con el uso de mezclas en salud. Entonces, lo que yo les pido es que elijan una y describan dichos aspectos. Les explico, por ejemplo, una como ejemplo. La solución fisiológica, ¿sí? Generalmente vienen y te piden, bueno, necesitamos una caja de suero, suelen decir en vez de solución fisiológica, de 500, ¿sí? La solución fisiológica viene de 500 y de 100 mililitros. Son las dos presentaciones que más se utilizan. Hay otras presentaciones, hay en ampollas también. Entonces, por ejemplo, si describimos los aspectos relacionados con esa solución son la composición, la concentración, en qué estado se encuentra, sólido, líquido, gaseoso, las condiciones de conservación, el tiempo de conservación o vida útil del producto, la manipulación correcta, que inclusive con respecto a lo que es la manipulación correcta, habíamos visto que cambiaba el envase para tratar de disminuir o que no haya ingreso de aire en el sachet cuando se utilizaba. Si hay que utilizar algún elemento de seguridad o hay que hacer algún procedimiento para que el uso de esa sustancia sea segura. Las propiedades, por ejemplo, es incolora, transparente, estéril, libre de pirógenos. Es decir,
es tomar una de las soluciones, que inclusive hay varias en la diapositiva. Si los que están trabajando en salud, si pueden compartir la información de esa sustancia, o sea, tratar de mostrar las etiquetas completas, por ahí les va a facilitar a aquellos que no están en salud. Si no, cuando van a hacer la práctica, yo les voy a avisar a las docentes y ustedes le pueden pedir que les muestre alguna de las mezclas en salud para que ustedes puedan desarrollar esto que yo les pido. Composición, concentración, conservación, las condiciones de conservación, la vida útil, elementos de seguridad en el uso, propiedades, etc. ¿Está entendido ese punto? Sí, profe. ¿Los demás? Díganme si no entienden, porque si no después se van a trabar y la idea es que lo puedan hacer. Sí, yo sí, profe. Sí. Bueno. En el punto 3 hay primero una descripción. En años recientes la solución salina hipertónica ha sido utilizada en el tratamiento del edema cerebral, tanto en estudios animales como humanos, mostrando que tiene efectos fisiológicos deseables en el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal y las respuestas inflamatorias en cuadros de neurotrauma. ¿Cuáles son los componentes de la misma? O sea, ¿qué hay en una solución salina hipertónica? ¿Cuál es la concentración? Si es una solución cristaloide o coloidal, si corresponde a las mezclas más estables o menos estables, qué diferencia posee respecto a una solución salina isotónica, qué osmolaridad posee con respecto a la del plasma sanguíneo, cómo se administra, y si se pueden administrar volúmenes variables. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que reunir un preparado que se va a utilizar por la misma vía que se utiliza en la solución salina hipertónica? Y los riesgos en dicha administración. Es decir, cuando ustedes vean el cuadrito, hay un cuadro de las soluciones cristaloides, y van a ver que de lo que es solución de cloruro de sodio o solución salina, van a encontrar una que es isosmótica, que es la solución fisiológica, y otra que es hiperosmótica o hipertónica, ¿sí? Ustedes tienen que ver esa solución hipertónica, si tiene los mismos componentes que la isotónica, qué concentración, si es cristaloide, si es más o menos estable, es decir, qué vida útil tiene, qué diferencia hay con respecto Silvia, ¿sí? ¿isosmótica es lo mismo que isotónica? Sí, Bien. hipertónica es lo mismo que hiperosmótica, sí. Si quieren lo agrego acá para que... Isotónica, isosmótica, hipertónica, hiperosmótica. Claro, lo pongo acá por las dudas. Bien, ahora lo... Eso está bien que me lo aclaren y que ustedes se acostumbren también, que a veces, a ver dónde puse isotónica, acá. Está bien eso que vos me aclaraste, porque ¿qué pasa? Nosotros a veces generalmente hacemos como una adherencia a los términos, ¿sí? Y la adherencia hace que no tengamos apertura para escuchar otro, o para entender otro, ¿sí? Entonces, yo creo que les dije que a veces nos pasaba en el centro de salud, que nosotros le dábamos una solución que no decía solución fisiológica, sino decía solución de cloruro de sodio al 0,9%, y ellos, o sea, me decían, no, pero yo te pedí fisiológica, y es lo mismo, pero estaban tan acostumbrados a ver fisiológica que para ellos era otra cosa. Me pasaba también una vez con nitroglicerina.
llamo, porque creo que no me habían anotado las cantidades de nitroglicerina en ampolla, le digo, ¿cuántas ampollas quieren de nitroglicerina? No, nosotros no te pedimos nitroglicerina. ¿Cómo no si está acá en el pedido? No, te pedimos NTG. O sea, ellas se habían hecho una adherencia a la abreviatura que les quedó que era NTG, no registraban que era nitroglicerina. Entonces, esas cuestiones a veces está bueno que nos acostumbremos que puede existir más de un término para identificar a una mezcla. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, ¿qué osmolaridad? Dijimos que hay una osmolaridad que es normal, que es la del plasma sanguíneo, y por lo tanto es la osmolaridad de la solución isosmótica, y hay otra osmolaridad que es la de la solución, que es, que es hipertónica, que tiene mayor concentración. La pregunta es también si se pueden administrar volúmenes variables, y cuáles son las condiciones a utilizarse, serían todas las condiciones de lo que es vía endovenosa, digamos las condiciones de esterilidad, de homogeneidad, que debe estar libre de pirógenos, el pH, son las condiciones de cualquier preparado que va a ir directamente en la vía endovenosa. Bueno, y los riesgos en dicha administración estaban en el cuadrito. Hay un cuadrito que hablaba de las distintas soluciones para qué se usaban y cuáles eran los riesgos de uso. Después, en la pregunta 4 dice, ¿qué soluciones de dextrosa se utilizan en salud? Acá también voy a aclarar, porque algunos tenían muy incorporado el término dextrosa, y no identificaban que cuando hablo de dextrosa, hablo de glucosa. O al revés, o tenían incorporado el término glucosa y no dextrosa. Entonces la dextrosa, hay una solución cristaloide que se usa, una que es isotónica y otras que son hipertónicas. Esas también están en el cuadrito de soluciones cristaloides. Después, bueno, describir la composición, la concentración, las propiedades y usos de la solución jabonosa de clorhexidina, que está inclusive en una diapositiva, pero digamos, ustedes también, los que ya trabajan en salud, la deben reconocer. Hace mucho tiempo que no se consigue la solución alcohólica de clorhexidina, pero me parece, si no recuerdo mal, que el otro día mencionaron en la charla del Hospital de Niños de Ludovica, me parece que la preparaban ellas, la solución alcohólica de clorhexidina. Sí, me parece que dijeron algo de eso. Sí, ¿no? Me parece. Bien, después, bueno, explicar en qué consiste la desinfección, cuáles son las consideraciones generales al planificar una desinfección. ¿Se acuerdan que vimos los ambientes, de acuerdo a la posibilidad de contaminación, que se clasificaban en críticos, semicríticos? Después habíamos visto también las cuestiones que tienen que ver con digamos, la manipulación, las superficies que se presentan, el tipo de atención de salud que se hace, digamos, no es lo mismo una mesada en la guardia que la mesada del office de pediatría, por ejemplo. Bueno, los distintos aspectos que tienen que ver al planificar una desinfección. No solamente en reconocer los ambientes, reconocer las superficies, sino reconocer los materiales que se desinfectan. También tener en cuenta que la desinfección, si no hay limpieza previa, no es efectiva. Y también tener en cuenta que la persona que hace, que aplica los procedimientos de desinfección tiene que tener conocimiento sobre esos procedimientos, sobre los productos que se utilizan, en qué concentración se usan, etcétera, etcétera. Si hay que usar algún EPP para utilizar determinados productos, si hay algunas condiciones de temperatura que hay que cumplir para usarlos. Bien, después, bueno, diferenciar desinfección por calor, con agua caliente o por vapor. Por ahí a lo mejor Miriam, eso no ingresó Miriam todavía, me parece.
les puede dar una mano. Bueno, no es Miriam sola, ¿quién más está en esterilización? ¿Alguien más? Sofía. Ah, Sofía. Sofía también está en esterilización. Bien. Nombrar algunas de las sustancias químicas que se utilizan para desinfectar en los centros de salud, qué factores pueden influir en su eficacia, diferenciar solución, y acá les puse eso, diferenciar la solución de yodo povidona jabonoso y la de yodo povidona solución tópica. Ahí hay una diferencia en la mezcla porque tiene distinta concentración. Esta que es jabonosa tiene un tensioactivo, y creo que, no me acuerdo si había otra diferencia, pero es, creo que estaban las etiquetas de las dos en las diapositivas. Y si se considera la iodopovidona un desinfectante o un antiséptico. Ustedes tenían la diferencia entre los dos productos, que es un producto desinfectante y que es un producto antiséptico. No, quería mencionar algo que me acordaba, que no sé si en todos los centros de salud será igual, pero vieron que antes se usaban mucho los desinfectantes en aerosol, el tipo yodo. Pero diga, que me quiero acordar cuál era el que se usaba. Que uno suele usar también a nivel domiciliario. Bueno, no me va a salir ahora. Bueno, eso en aerosol. ¿Cosas ¿Cómo? tipo lisoform? Tipo lisoform, esa era la palabra, me salía iodoforma es otra cosa. Tipo lisoform, eso por lo menos en el centro de salud que yo conocía, no lo dejaron utilizar más. Todo lo que sea vaporización, aerosol, no lo... No, nosotros no tenemos nada de eso. Claro, sí, aparte ya hoy por hoy es un artículo de lujo, pero además por una cuestión fundamentada desde el punto de vista de infectología, consideraron que no eran efectivos, que no se podían utilizar para lo que es un centro de salud. Para otros usos sí, pero no para un centro de salud. Y después hay dos problemitas, ¿sí? Acá necesito, sí, que ustedes por ahí piensen un poquitito en lo que trabajaron en matemática. Ustedes cuando hacen regla de 3 simple, en realidad están aplicando una igualdad. Entonces hay una igualdad que se utiliza mucho cuando se hacen diluciones. Digamos, la dilución es un proceso en el cual se disminuye la concentración. Entonces, cuando se hace una dilución, hay una fórmula que se utiliza, que es la que yo les puse abajo. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Es un poquito un cálculo que hicimos el otro día cuando queríamos saber a qué concentración se llegaba cuando diluían el alcohol de 96 grados, ¿sí? Vuelvo a repetir, la fórmula que se utiliza para dilución es concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Tengo que despejar la variable que no conozco, la incógnita, ¿sí? Es decir, vamos a suponer, le doy un ejemplo con el problema número 9. Dice, para desinfectar la piel para inyecciones intramusculares y extracciones de sangre, se utiliza el alcohol etílico al 76% volumen en volumen. Ese es un procedimiento, un protocolo que suele usar el de 76% volumen en volumen, supongo que ahora deben estar usando el de 70%. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad de agua se le debe agregar a 500 mililitros de alcohol de 96 grados? Entonces, ¿qué datos tengo acá? La concentración inicial es 96 grados, ¿sí? Lo voy a poner acá abajo, así analizamos juntos el ejemplo. La concentración inicial es 96 grados. 96 grados era lo mismo que decir 96% volumen en volumen. 96 grados por el volumen inicial,
que es 500 mililitros, esto es igual a la concentración final, digamos, ¿a qué concentración quiero llegar? A una concentración del 76%, o sea, de 76 grados. Entonces, ¿cuál es la incógnita acá? Es el volumen final, o sea, cuánto me va a quedar cuando yo le agregue agua a la solución concentrada. Entonces no conozco el volumen final, esa es la incógnita. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, profe. profesor. Bien, por lo tanto, el volumen final se va a calcular multiplicando 96 grados por 500 mililitros dividido 76. dividido 76 grados. ¿Cuánto les da esta igualdad? Este cálculo, ¿tienen ahí para sacarlo? $96 por 500 dividido 76. Me da 631,57. 131,57. Bien. Como nosotros no tenemos un sistema para medir con tanta precisión los decimales del mililitro, lo vamos a redondear. Por la técnica de redondeo, eso me quedaría 632 mililitros. Significa entonces que hay que agregar 132 mililitros de agua destilada. ¿Tá? Es decir, si yo quiero llevar los 500 mililitros a 632 mililitros, significa que a la botellita de 500 mililitros, la tengo que pasar a un recipiente más grande, agregarle 132 mililitros. Cuando le agregaron los 132 mililitros de agua destilada, les va a quedar un alcohol de 76 grados. Cuando se hace eso, siempre se recomienda colocar el rótulo de la nueva concentración de alcohol, o sea, de qué es la mezcla, qué concentración quedó y cuándo se hizo la dilución. Miren otra vez ese cálculo, me dicen por favor si no lo entienden, porque es un cálculo sencillo y a partir de los cálculos sencillos van a surgir otros cálculos, entonces necesito que los entiendan. Mírenlo tranquilas y me preguntan. Profe, Sí. lo que dijo lo último de que hay que agregar el rótulo, ¿tenemos que ponerlo en la respuesta o lo dijo para que lo sepamos nosotros? No, eso es una indicación protocolar, es una recomendación, no tiene que ver con la respuesta, porque solamente te Ah, pasa la bueno, mezcla. bueno. Pero que yo a veces lo que teníamos, nos pasaba, por ejemplo, preparábamos a veces la solución de ácido acético que utilizan en maternidad, a partir del ácido acético concentrado, entonces siempre la recomendación era poner la composición, la concentración y cuándo se hizo la dilución, porque ¿qué pasaba? En los servicios a veces hay cambio de personal, encuentran el envase que a lo mejor estuvo mucho tiempo sin usarse y no saben si está diluido o no. Si está diluido no saben cuándo se diluyó, o sea, si es una solución que podemos tener seguridad para utilizarlo, y tiene una utilización muy crítica. Entonces hay que ser muy meticuloso en eso, por eso siempre la recomendación es que todo lo que se diluya se rotule. Profe, también en los concentrados de las cremas, si son preparados magistrales, las concentraciones están escritas. Claro, exactamente. Acá, digamos, yo a veces me olvido que hay lugares que se hacen los preparados magistrales. Pero sí, cuando el otro día describían en el Ludovica las preparaciones que hacían,
todas tienen que salir con el rótulo, todas. Inclusive el rótulo son rótulos impresos, cuando son preparaciones magistrales de uso hospitalario, con el nombre de la directora técnica de la farmacia, o sea, de la farmacéutica a cargo, la responsabilidad de ella. Claro. Por lo tanto, esos rótulos figuran con el nombre de ella. Por lo tanto, si bien la preparación puede estar hecha por los técnicos, que creo que eso fue lo que contaban, la supervisión y los controles... La matrícula. Claro, tiene que hacerlo la farmacéutica. Y así que todos tienen que ir con la composición, la concentración, la fecha en que se preparó. Hola Donay, hola Miriam, ¿cómo andan? Profe, Ahí entró Estela también, sí. ahí la profesora María ya nos publicó en el grupo lo de mañana a las 14 horas. Ah, bien, mañana a las 14 horas. Yo ahí creo que no los voy a poder acompañar porque había organizado para poder estar más tarde, así que a las 14 no me va a ser posible, pero bueno, ellas ya tienen la actividad organizada. Para los que ingresaron recién, Miriam, Adonay y Estela. Les vuelvo a recordar lo que estamos haciendo acá. En el punto 9, estuvimos revisando la actividad, después ustedes vean la grabación, pero en el punto 9 se hablaba de un proceso que se hace mucho en salud, que es la dilución. La dilución es cuando se quiere obtener una concentración menor a la concentración inicial. Y generalmente cuando se hacen preparados magistrales siempre se compran concentraciones, productos concentrados, siempre se diluyen por la cantidad, por el volumen, sino de sustancia que hay que tener, y se diluyen en el momento que se van a utilizar. Y acá, abajo de todo, hicimos el ejemplo de cómo se hace el cálculo, usando esa fórmula, concentración inicial por volumen inicial, igual a concentración final por volumen final. Y de ahí se despejó el volumen final, que era la incógnita. 96 grados era la concentración inicial, 500 mililitros el volumen inicial y 76 grados el volumen, la concentración final. Despejamos volumen final y nos dio 632. Significa que hay que agregar 132 mililitros de agua destilada. Ustedes me hubieran dicho, es una regla de 3 simple, sí. Lo que pasa que nosotros, digamos, lo planteamos así como igualdad, porque sirve para entender qué estoy diciendo, o sea, identificar dos situaciones diferentes de una solución. Una que es más concentrada, ¿sí?, con un volumen determinado, y otra que va a ser más diluido con otro volumen. Y el punto 10 lo dejo para que lo puedan hacer ustedes. En este caso es la solución de cloro, la solución de la lavandina, que nosotros decimos que es la marca comercial, el cloro. La más concentrada tiene una concentración de 60 gramos por litro. Quiere decir que es al 6% más en volumen. Pero no me acuerdo ahora para qué técnica se utiliza una solución de cloro diluido, que es al 0,5% más en volumen. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos concentración inicial, tenemos volumen final y tenemos concentración final. Hay que despejar de esta igualdad volumen inicial. Es el volumen inicial y después se le agrega agua destilada hasta completar el litro. ¿Le parece que lo van a hacer el punto 10 o tienen alguna pregunta? Sí, lo hacemos, lo intentamos. Bueno, sí, esa es la idea, porque a partir de la propuesta es que ustedes, bueno, se dan para analizar si lo entendieron o no, o si necesitan que revisemos algo.
¿Quieren que revisemos las diapositivas, que algunos me decían que no se acordaban mucho o que no estuvieron? Sí, profe. Buenas tardes, profe. ¿Esto ahora lo sube entonces? Sí, esto lo subo y queda la grabación también que la voy a subir, pero la grabación la subo a la noche porque tarda, queda grabándose. No es que queda grabándose, cuando yo cierro el Zoom me dice que la grabación se está procesando y eso tarda mucho. Yo a veces vuelvo de la escuela y recién ahí dejo de procesar. ¿Para cuándo hay que presentar esto, profe? Esto tienen toda la semana que viene para hacerlo. Y el de biología a mí no tiene nada que ver, ¿no? Pero me quedó, el anterior me quedó completar y todavía no subió la clase esa, ¿no? La de ayer. No, la grabación de ayer no la subí. Ah, bueno, esa quisiera ver después. Después entonces subo las dos, la grabación de ayer. Bueno. Mañana igual tenemos biología, cualquier duda me preguntan. Y ahora tengo que subir esta noche las dos, la grabación de biología y la de físico-química. Bueno. Silvia. Sí, te escucho. Te hago una pregunta. Este trabajo práctico, disculpa, estoy en el trabajo, así que voy y vengo, no lo he escuchado bien. ¿Trabajo te lo tengo que mandar por Classroom? Este trabajo ustedes lo van a hacer y lo vamos a comentar la próxima clase que nos veamos. La semana que viene no vamos a poder tener una clase sincrónica porque yo me voy a un congreso. No sé si voy a poder conectarme. Si no me puedo conectar, sí puedo atender las consultas que ustedes tengan, las dudas que tengan, y el próximo encuentro que tengamos en forma sincrónica, ustedes me preguntan digamos, podemos hacer como hicimos la clase pasada. Yo nombro 4 alumnos que lo van a ir desarrollando, pero antes que eso, cuando lo van haciendo, si tienen dudas, mándenme un mensaje. Bueno. Lo pueden resolver. Que yo Rosa, ahora íbamos a repasar la diapositiva porque algunos alumnos no estuvieron, así que ahora la repasamos y para que ustedes... Sí. Yo las fotocopias las paso a buscar mañana para leerlas bien y todo, porque estoy hasta las 10 acá. Pero... Sí, porque vos que haces copia de las diapositivas. Sí, siempre, y de ahí me voy guiando hasta para estudiar. Bien, bueno. Sí, me es más cómodo a mi papel, ¿viste? Sí, está bien, es cierto. Porque... antigua, sí, pero bueno. Sí, no, pero cansa muchísimo trabajar siempre con pantallas, y eso tenés razón. Sí. Yo igual imprimo todo también. Sí, es muy agotador. Yo también imprimo todo. Entonces, bueno, yo quería saber para ver si teníamos que entrar a eso, pero ya, no hay problema. No, tranquila. La semana que viene lo tenemos. Claro, dejo de compartir esto y compartimos otra vez las diapositivas y repasamos, y cualquier cosa me preguntan. ¿Cómo tendríamos estas clases? Porque por el feriado sería el martes, el martes que viene, el miércoles, ¿no? Clase hay martes, este viernes no hay porque es feriado. Clase hay el martes, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Lo que pasa es que yo no estoy acá porque estoy en un congreso y los horarios del congreso me parece que son en las clases, no sé si termina para esa hora. Por eso la semana que viene probablemente no podamos encontrarnos en forma sincrónica, pero sí todas las dudas que ustedes tengan me van preguntando, no se atrasen, digamos, no se dejen estar porque si no nos vemos no se dejen estar. Listo, entonces tendremos que hacerlo para la otra semana, bárbaro, gracias. Sí, vayan haciéndolo, inclusive por más que yo después, el lunes 17, nombre 4 alumnos, la idea es que lo hagan todas porque así después me plantean las dudas que tengan. Ahí están viendo la diapositiva. ¿Me escuchan? No, todavía. Sí, Ahora sí. Bien. Esto que yo les decía, hay una de las consignas que dice elegir una mezcla en salud, que yo les di el ejemplo de la solución fisiológica, ustedes elijan otra, y entonces
desarrollen los aspectos importantes de esa mezcla. ¿Qué componentes tiene? ¿Qué concentración tiene? Si es sólida, líquida o gaseosa. La estabilidad, cómo se conserva, cuál es la manipulación correcta, si hay que utilizar elementos de seguridad o hay ciertas medidas de seguridad con respecto a la sustancia, y las propiedades de esa sustancia. Yo recién cuando le expliqué ese punto, creo que es el primer punto, o el segundo, no me acuerdo, les di como ejemplo la solución fisiológica o el suero. Después, en la segunda diapositiva, tienen definido la diferencia entre lo que se llama soluto, lo que se llama solvente. El soluto siempre es el componente que está en menor cantidad, solvente en mayor cantidad. La concentración es la relación soluto-solución. La dilución es el proceso por el cual se llega de una solución más diluida, más concentrada a una más diluida. Y la forma de expresar la concentración puede ser partes por millón, que está explicado acá que es porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen. Ahí está la definición de lo que son cristaloides, porque tanto el suero, la solución de destroza, la solución de Ringer lactato, se le llama soluciones cristaloides, porque las sustancias tienen la particularidad de disolverse y muchas de ellas se disocian formando iones, o sea, partículas con carga eléctrica, como el calcio, cloruro, magnesio, potasio, sodio. Hay una de las consignas que dice, solución, creo que es solución cristaloide, creo que puse, no, sustancia con carga eléctrica negativa, que está presente en la solución fisiológica. Bueno, ¿cuál de esto es? Después, bueno, la osmolaridad, la importancia que tiene la osmolaridad en cuanto a la comparación entre las sustancias que se colocan por vía endovenosa y el plasma sanguíneo. Acá está la definición de osmolaridad, que es la concentración de solutos disueltos, y que tiene que ver con los moles de soluto y con la cantidad de partículas. Eso daba lugar a que tenían, después vamos a ver soluciones hipertónicas, isotónica o hipotónica. Bueno, la fluidoterapia, que es la colocación de fluidos por vía endovenosa, cuando se utiliza la fluidoterapia. Los tipos de soluciones, acá tienen cristaloides y coloides. Coloides todavía no lo vimos, solamente lo nombramos. Y cristaloides tenemos las iónicas, que son las que forman esas partículas con carga eléctrica, y las no iónicas. Después tenemos las indicaciones con respecto a las soluciones cristaloides, como digamos, las indicaciones para tratar de que el volumen plasmático, los líquidos corporales se mantengan, reponer todas las pérdidas de líquidos, ya sea por sudor, ya sea por excreción. Después también están indicados en el trauma quirúrgico, por la pérdida de sangre, también cuando hay digamos, para favorecer un efecto antidiurético. Después, transferencia electrónica desde el líquido extracelular, LS significa líquido extracelular, hacia los espacios no funcionales, y generalmente las soluciones cristaloides requieren la administración intravenosa de 2 mililitros por kilo hora de solución cristaloide. Más o menos esa suele ser la concentración, no sé si en algunas situaciones eso puede cambiar. Y acá tenía la clasificación que era isotónica, cuando tenía la misma presión osmolar, la misma osmolaridad, por lo tanto el glóbulo rojo quedaba tal cual. Si era hipotónica, ¿qué pasa? Si es hipotónica, significa que va a ingresar agua al glóbulo rojo.
entonces puede llegar a romperse. Hemólisis es la destrucción del glóbulo rojo, porque hay mucha entrada de agua, aumenta el volumen. Y después tienen las soluciones hipertónicas, que entonces ocurre al revés. Sale agua del glóbulo rojo y el glóbulo rojo se achica. Y después, bueno, acá tienen el cuadrito que yo les decía, tienen la solución fisiológica, que tiene una determinada concentración, que es 0,9%, que tiene cloro y sodio, bueno, que se utiliza para reponer los líquidos corporales. Tienen la solución de Riger lactato. Fíjense en que a diferencia de la fisiológica, tiene mucho más iones, aporta, porque aporta cloro, sodio, calcio y potasio. Y además tiene una sustancia que se agrega como buffer que se llama lactato. Esto es cuando hay que reponer cantidades importantes de soluciones de iones en algún trauma. La solución salina hipertónica es la misma composición que la primera, pero tiene más concentración. Esta es al 0,9% y esta es al 7,5%. Es, digamos, para el paciente, reanimar el paciente en shock hemorrágico, entonces hay que aumentar la tensión arterial, por eso hay mayor concentración de sal que en la solución fisiológica. Y después tienen, para lo que es aporte calórico, la solución de glucosa o dextrosa, que son al 5%, que es casi la misma molaridad que el plasma sanguíneo, y ya 10, 20 y 40% son hipertónicas con respecto al plasma sanguíneo. Bueno, ahí había algunos ejemplos, cuando les digo que elijan una para analizar todos los aspectos que son importantes, pueden elegir alguna de estas u otra. Después, bueno, estaba explicado lo que era desinfección en centros de salud, que digamos ahí tiene que ver con considerar siempre el ambiente y la posibilidad de transmitir infecciones. Generalmente además habla de la posibilidad de trasladar microorganismos, de producirse lo que se llama contaminación cruzada. Está también la cuestión que tiene que ver con la resistencia que pueden desarrollar los microorganismos, y plantea también como que la posibilidad de infección tiene que ver, es una responsabilidad compartida y tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Y además habla de la importancia de limpiar y después desinfectar. ¿Dónde hay contaminación? Bueno, en las distintas superficies, los instrumentos, el personal de salud, los pacientes. Bueno, acá se colocó como siempre la importancia del lavado de manos y la técnica adecuada, el tiempo que hay que, digamos, ocupar para que sea un lavado de manos efectivo, garantizar todos los, digamos, todos los pliegues interdigital, en la palma de la mano, sobre la palma de la mano, para garantizar la mayor desinfección. Digamos, si bien la limpieza no es un proceso de desinfección, porque depende qué jabón se utilice, si se utiliza un jabón, una solución jabonosa con un desinfectante, se está haciendo las dos cosas, limpiar y desinfectar. Si se está haciendo con un jabón, solamente se limpia, pero por arrastre se elimina la mayor cantidad de partículas y microorganismos, y después con una desinfección con alcohol se completa el proceso preventivo con respecto a la importancia del lavado de manos. Y después, bueno, los factores que favorecen la contaminación, que es a veces cuando no se utilizan técnicas básicas, cuando no se respetan los protocolos de trabajo, cuando no hay recurso necesario, cuando los ambientes, no hay un ambiente para cada función o para cada procedimiento que tengan que hacer,
cuando a veces los revestimientos no son los adecuados, cuando el personal no usa los EPPs que realmente necesitan. O sea, en algunos casos cuando uno hablaba de los EPP con respecto al COVID, había centros de salud en que los profesionales de salud tenían que llevarse su propio barbijo y su propia protección porque el hospital no se los podía dar, y a veces estaban en un día de guardia, usaban uno todo el día o a lo sumo lo cambiaban 2 veces al día. A veces, bueno, también la falta de información, la falta de comunicación, a veces no trabajar en forma organizada. Siempre hay una imagen que tiene que ver con lo que pasa en un centro de salud, que es la imagen de un iceberg. Y en esa imagen, el iceberg, ¿qué significa? Que en relación a una mínima infección o una mínima contaminación, hay un montón de factores que influyen para esa contaminación. O sea, lo que está debajo del iceberg, que es la 2/3 parte del iceberg, tiene que ver con lo que uno ve arriba. Entonces, también en contaminación se habla de eso. Puede haber una pequeña contaminación, pero los factores que la desencadenaron son importantes. Bueno, esto lo habíamos visto. Bueno, cómo se clasifican las distintas áreas, las áreas críticas, semicríticas y no críticas. Están mencionadas como ejemplo. Las técnicas de desinfección por calor, por agua caliente, por vapor, por sustancias químicas. Acá está la de óxido de etileno o la de peróxido. La radiación ultravioleta, las radiaciones ionizantes. La radiación ultravioleta tengo presente, empecé cuando fuimos al laboratorio Rivero, pero no al de Junín, al de Buenos Aires, cuando se hacía la preparación de los sueros, me parece que el envasado se hacía en un ambiente con radiación ultravioleta. O sea, la esterilización se hacía por radiación. Bueno, además la efectividad de las distintas sustancias químicas, que tiene que ver con cómo se utilizan, si hay que mezclarlas, a qué temperatura hay que utilizarlas, el tema de limpiar antes de utilizarlas, el tiempo que tiene que estar expuesta, las precauciones y el uso de elementos de seguridad. Después la diferencia entre lo que es antiséptico y desinfectante, digamos, el objetivo del uso de los dos es el mismo, pero el antiséptico se aplica sobre los tejidos vivos. Bueno, después volvimos a repasar lo que era el alcohol etílico y vimos la diferencia entre lo que es el alcohol al 70% y el alcohol al 96%, que es el que se usa concentrado. O sea, el alcohol viene en dos concentraciones, el 70% o el 96%, que generalmente no dice 70 y 96, dice grado, 96 grados y 70 grados. Bueno, después estaban algunos ejemplos, la nitrofurazona, en los ejemplos aparece el nombre, la concentración, para qué se utiliza, bueno, los datos que aparecen en la etiqueta en cuanto a las condiciones de uso. Bueno, eso se lo había puesto nada más como ejemplo. Bueno, eso era todo lo que yo les había puesto en la diapositiva. Y creo que con esto no van a tener problema para hacer el trabajo, pero si ustedes tienen alguna duda, me preguntan. Bien, eso es todo. A mí, Silvia. Sí. A mí a veces me pasa que por ahí es como que no entiendo las preguntas. Pero bueno, ahora las escuché bien y creo que voy bien. Pero por ahí se me mezclan las preguntas, lo que me quiere decir con la pregunta. Claro, por eso yo les decía que me gusta siempre